Ahora entonces vamos a continuar con el equipo clínico y de laboratorio que está apoyando todo este tamizaje neonatal desarrollado por Azoclinic. Entonces voy a presentar al doctor Carlos Echeverry. Él es PhD, es químico y es uno de los investigadores del Centro Internacional de Vacunas aquí en Cali. Él va a hablar sobre el uso de la espectrometría de masas en tándem para tamizaje neonatal. Doctor Carlos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la introducción. Hoy vamos a hablar pues, sobre el uso de la espectrometría de masas en tándem en el tamizaje neonatal. Pues en esta presentación espero que sea tan amena, no creo que se logre ser que sea tan amena como la del doctor Uribe, trataremos. Generalmente cuando las personas leen el título de la presentación, uso de la espectrometría de masas en tándem en el tamizaje neonatal, dicen no, esto va a ser un ladrillo, y probablemente lo sea. Es muy difícil poder expresar lo que se quiere expresar cuando hablamos ya de la parte analítica y estructural en el diagnóstico de enfermedades raras, ¿sí? Bueno, he estructurado la presentación. Inicialmente hablaré un poco sobre el tamizaje neonatal, definición y datos históricos, seguido un criterio para la tamización, hablaremos de los criterios de Wilson y Jogner, importancia de la espectrometría de masas en tándem para el tamizaje neonatal, principios básicos de la espectrometría de masas en tándem, tamizaje neonatal ampliado, la detección de errores innatos del metabolismo por esta espectrometría, limitaciones y acciones a implementar para realizar tamizaje neonatal ampliado en Colombia. Bueno, básicamente iniciamos con la definición de qué es tamizaje neonatal, ¿sí? Entonces, tamizaje neonatal, como pueden observar aquí, es un proceso de identificación temprana de alteraciones en el neonato que si no son tratadas conducirían a consecuencias clínicas severas e irreversibles, ¿sí? ¿Qué tipo de alteraciones tocamos aquí? Alteraciones de tipo genético, metabólico, endocrinas e infecciosas, entre otras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del tamizaje neonatal? Y aquí la definición nos lo muestra, es el diagnóstico efectivo y el inicio de tratamiento temprano de alteraciones congénitas sobre el 100% de la población. Idealmente es lo que buscamos, poder abarcar el 100% de la población para poder descubrir, como mostraba el doctor Uribe, esta persona diferente, ¿sí? Que tiene estas alteraciones enzimáticas genéticas y poder llegar a tratarlo, ¿sí? Básicamente ese es el tamizaje neonatal. Hablemos un poco de datos históricos sobre el tamizaje neonatal. No ha sido fácil el camino recorrido para llegar hoy en día a tamizar la totalidad de enfermedades que se tamizan, ¿sí? Y podemos observar que todo este cuento del tamizaje neonatal inicia pues con el desarrollo de un método para el tamizaje para fenilcetonuria en 1961, publicado en el 63, por un genio, el doctor Robert Guthrie, ¿sí? Quien logró empezar el tamizaje usando gotas impregnadas en papel filtro, gotas de sangre seca, ¿sí? Lo cual le confirió pues la estabilidad que sabemos que tiene la sangre impregnada en el papel. Después, 7 años después, en 1968, Wilson y Jogner pues estaban muy preocupados con los aspectos bioéticos, ¿sí? De la screening neonatal. Entonces se estipularon los criterios para realizar este tipo de tamización en una población. Después en el 73 se realizó la adición del hipotiroidismo congénito a los programas de tamizaje, y aquí en este punto, en el 90, después de varias décadas de estudio, ¿sí? Se realiza y se reporta ya la posibilidad de usar el tándem masas en el tamizaje neonatal, ¿sí? En 1990, y parte de la historia, ¿sí? Parte de la historia del estudio de estas enfermedades raras. Después vemos simplemente la ratificación del uso de la espectrometría de masas en tándem para el diagnóstico de estas enfermedades. 1993, Chase reporta el diagnóstico de fenilcetonuria mediante análisis cuantitativo de fenilalanina y tirosina, ¿sí? Por tándem masas, y en el 95 ya el uso de la electrospray acoplado al tándem masas como fuente de ionización suave en el diagnóstico de errores innatos del metabolismo específicamente, ¿sí? Pero no es hasta el 2006 cuando el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica reporta cuál es el panel de enfermedades que se tamizan y les da un puntaje a esas enfermedades
¿sí? Dividiendo esos objetivos de tamización en enfermedades primarias, objetivos primarios, secundarios y terciarios, de acuerdo a ese puntaje, lo veremos más adelante. Y hasta el 2008 se realiza una revisión de estos parámetros, estos criterios para la tamización de Wilson y Jogner, para ajustarlos un poco a las condiciones actuales de tamizaje neonatal, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cómo inicia el tamizaje neonatal? Pues aquí les presento al genio Robert Guthrie. En este caso, él generó el primer tamizaje neonatal para fenilcetonuria mediante un método muy sencillo, un método no costoso, ¿sí? Para detectar niños con esta enfermedad. Básicamente el método consistía en un agar nutritivo con esporas de Bacillus subtilis, en donde en la presencia de este compuesto, el beta-2 tianilalanina, inhibía el crecimiento de esta bacteria en el agar, simplemente. Entonces, al cortar los discos con la sangre seca en el papel filtro y colocarlos en contacto con este agar nutritivo, pues lo que observamos es que algunos pacientes permitían el crecimiento de esta bacteria, ¿sí? Simplemente se permitía el crecimiento, y ese crecimiento de esa bacteria se debía a los altos niveles de fenilalanina. Entonces, de esta manera podían ellos diagnosticar un paciente con fenilcetonuria por incremento o acumulación, como mencionaba el doctor Uribe, de la fenilalanina en sangre, ¿sí? Básicamente eso. Sin embargo, aunque el descubrimiento fue muy importante y fue en 1961, en el 62 ya en Oregon y Massachusetts se hacía tamizaje para toda la población para fenilcetonuria, se queda un poco corto solo tamizar a la población por fenilcetonuria, sabiendo que hay una cantidad de enfermedades que se pudiesen tamizar. Entonces empezaron a investigar, bueno, ¿cómo hacemos para tamizar a la población para un panel de enfermedades mayor? Entonces empezó a investigar nuevos métodos. En el caso de la aminoacidopatía, años después del descubrimiento del doctor Guthrie, se empezó el uso de la cromatografía de papel y de capa delgada, ¿sí? Que tenía ciertos problemas en el caso de análisis de orina, que era la captación de muestra antes de la salida del neonato, complicadísimo, ¿sí? Poder captar esa muestra de orina antes de la salida del neonato. Como segundo, el aumento de falsos positivos y negativos. Es mucho más difícil controlar la concentración de metabolitos en orina, muchas veces pueden estar muy concentrados cuando haces el análisis directo sobre la muestra, o por causa de estar en el laboratorio tú lo puedes diluir mucho y generar un falso negativo, ¿sí? Eran las complicaciones del ensayo. Y por último, en el caso de las aminoacidopatías, las alteraciones que ellos podrían detectar eran alteraciones que generalmente eran benignas, ¿sí? Aquí está un ejemplo de esta cromatografía en papel. Entonces quedaba claro que para poder desarrollar un tamizaje neonatal a un panel de enfermedades mayor, lo que se necesitaba era tener de este tipo de ensayos para cada enfermedad, lo cual hacía bastante tedioso y bastante complicado yo tener que hacer un ensayo de crecimiento de inhibición bacterial para cada enfermedad que quisiera detectar. Complicadísimo, ¿sí? Después de que empezó este auge de la tamización neonatal, como les mencionaba, Wilson y Jogner estaban muy preocupados por la parte bioética y qué enfermedades deberían ser incluidas en este proceso de tamización de población, ¿sí? Aquí están resumidos, ellos sacaron 10 criterios, aquí están resumidos, y pues vamos a verlos uno por uno. Inicialmente, la condición que se tamiza, la enfermedad que se tamiza, debe ser un importante problema de salud para la población en donde se está aplicando el tamizaje, ¿sí? Importantísimo. Cuando vamos nosotros a la definición de tamizaje y al objetivo principal del mismo, observamos que primero necesitas diagnóstico temprano, es decir, que necesitas diagnosticar a las personas que tienen esa enfermedad sin que se presenten síntomas, es lo esencial. Debe existir un tratamiento adecuado, así como facilidades para su acceso para las enfermedades encontradas, primordial, pues no diagnostica si no hay tratamiento para el paciente. La enfermedad debe ser cubierta antes de la etapa sintomática, importantísimo, en este caso cuando hablamos de errores innatos del metabolismo de este tipo de enfermedades raras, donde la principal característica es la acumulación de un metabolito que se empieza a convertir tóxico, pues necesitamos antes de que aparezcan los síntomas poder diagnosticarlo para poder dar un tratamiento. Generalmente el tratamiento es dietario, ¿sí? No es muy costoso, y el costo de tener que tratar a un niño ya con discapacidad pues es mucho mayor, ¿sí? Lo que estamos hablando es de costo-efectividad. Debe existir un test apropiado para la tamización.
donde se pueda incluir el mayor número de población y el mayor número de enfermedades. Y por último, la relación debe tener una relación costo-beneficio adecuado, así como la búsqueda de nuevos casos debe ser un proceso continuo, ¿sí? No debe ser como un proyecto de que capto una cantidad de casos y ahí murió la tamización, ¿sí? Debe ser un proceso continuo. Entonces, al revisar estos criterios, esos 10 criterios de Wilson, aquí resumidos, pues encontramos que fue difícil implementar un programa de tamizaje neonatal que cumpliera con todos ellos como requisitos, debido en gran parte a la carencia de un método adecuado de tamización. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya en el 2006, ¿sí? El Colegio Americano de Genética y Genómica Médica, se reúnen un grupo de expertos a determinar y a darles un puntaje a cada una de las enfermedades y ver cuáles entran dentro del tamizaje primario, ¿sí? De los programas de tamizaje neonatal en el mundo. Y aquí vemos este score, estos puntajes de cada una de las enfermedades, ¿sí? Donde tenemos las enfermedades primarias, pues las que tienen mayor puntaje, las de tamización secundario y las de tamización terciario. Aquí en el caso de las tamización terciarios, sé que hay problemas actualmente para hacer tamizaje de esas enfermedades, no se hace, y en el caso de algunos laboratorios lo hacen, pues simplemente no es como que un servicio que promulguen, ¿sí? Entonces tenemos aquí en los primarios 29 enfermedades, en el secundario 25, en el terciario 30, y de acuerdo a la reunión de estos expertos, se llega a la conclusión de que 20 de esas enfermedades primarias y 22 de esas secundarias se pueden tamizar por tándem masas y deberían utilizar el tamizaje neonatal ampliado, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de que el tándem masas es una técnica analítica de gran versatilidad, me permite la realización del tamizaje para detección de metabolitos que conducen a un diagnóstico de 42 enfermedades de este panel, ¿sí? Del panel primario y secundario. ¿Listo? Importantísimo. Entonces, ¿por qué usar espectrometría de masas en tándem? Claramente ya muchos de ustedes deben esbozar una respuesta a esta pregunta. Pues es un sistema analítico versátil con una alta sensibilidad y capacidad de análisis que permite la medida simultánea de muchos metabolitos, ¿sí? De muchos metabolitos, haciendo realidad el concepto ideal para el tamizaje neonatal. Entonces, ¿cuál es el concepto ideal para el tamizaje neonatal? Tener una muestra, realizar un análisis y tener un múltiple diagnóstico. Entonces, básicamente el tándem masas es, yo tengo una muestra impregnada en papel filtro, hago un tratamiento de la muestra, una ionización, un análisis por el masas y llego a un espectro de masas que aquí lo ven, donde me grafican, me separan los iones, la cantidad de los iones, la intensidad de los iones con su relación masa-carga, ¿sí? Y de acuerdo a esa intensidad es que yo voy a dar un diagnóstico. Entonces hablemos un poco del espectrómetro de masas en tándem. En este caso el espectrómetro de masas en tándem, su nombre MSMS hace referencia a tener dos analizadores de cuadrupolo en tándem seguidos, ¿sí? Un analizador que me permite hacer la filtración de los iones, una cámara de colisión que me permite fragmentar el ion que yo específicamente quiero fragmentar y estudiar para después analizarlo, ¿sí? Entonces, ¿de qué consta un tándem masas? Pues un sistema de entrada de muestra y una fuente de ionización. Generalmente un sistema de entrada de muestras es un sistema de cromatografía líquida, ¿sí? Inyecta la muestra al tándem masas, se ioniza por ionización por electrospray, genero los iones, transporto los iones al primer analizador. En el primer analizador yo le digo qué iones quiero ver, qué iones me deja pasar, pasa el ion específico que yo quiero analizar, una colisión con un gas estable, produce la fragmentación que yo deseo, analizo el fragmento que yo quiero ver con ese analizador y llega a la detección. Básicamente esa es la gran importancia del tándem masas, de por qué es tan versátil. Aquí es donde de pronto se vuelve ladrilluda la presentación, ¿sí? Y de pronto repetitiva, pero es muy importante analizar esto para ver por qué el masas es tan versátil, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El masas opera por 4 modos principales, ¿sí? Del seguimiento de estos iones que les mencionaba, este escaneo de iones que les mencionaba. Entonces tenemos el primero, pues iones producto. Yo lo que hago es hacer como un barrido, una muestra
tengo el metabolito que yo quiero analizar, tengo su masa molecular, su peso molecular, yo le digo al espectrómetro Q1, déjame pasar tal ion con tal masa molecular, produzco la fragmentación de ese ion y en el Q3 yo lo que hago es revisar todos los iones que se formen. De esa manera yo estoy evaluando simplemente cuál de los iones que se forman me va a permitir validar mi método de acuerdo a la intensidad que él tenga, ¿sí? En este caso uno podría elegir este verdecito, ¿sí?, para hacer seguimiento de este ion, básicamente, ¿sí? En el caso de ion precursor para acilcarnitinas, bueno, aquí les presento una acilcarnitina, ¿sí? Estas son las acilcarnitinas, que después de la fragmentación, todas las acilcarnitinas generan este fragmento de masa molecular 85, ¿sí? Después de pasar por la ionización, la cámara de colisión y la fragmentación, ellas generan este fragmentico aquí, es este de acá, ¿sí? Entonces yo lo que le digo, en este caso, en el modo del masa, yo le estoy diciendo, bueno, déjame pasar. ¿Cuál es la diferencia de todas las carnitinas? Las carnitinas tienen una cadena carbonada casi similar para todas, ¿sí? Lo único que difiere es este R de acá, ¿sí? Este R de acá es el que se va a unir y la va a vacilar y es lo que va a tener una carnitina libre, acetilcarnitina, propionil, butiril, isovaleril y todas las demás carnitinas. Pero todas ellas, como la cadena carbonada principal es la que va a sufrir la fragmentación, todas ellas, independiente del R que tenga aquí, va a producir este ion. Y aquí viene la utilidad del tándem masas. Yo aquí le digo, déjame pasar las carnitinas que yo requiero, aquí los dos punticos, déjame pasar estas dos carnitinas, fragméntamelas, ambas me va a dar ambas me va a dar el ion de 85 y yo le voy a decir, simplemente grafícame cuál, este ion 85, a quién es el precursor de ese ion 85 y ellos me lo grafican, ¿sí? Entonces esto da una especificidad muy alta y una sensibilidad también alta. Tenemos la pérdida neutra para aminoácidos. En este caso, cuando hablamos de aminoácidos, los aminoácidos exactamente pasa igual que las carnitinas, tienen una cadena similar, ¿sí? Y lo único que cambia es este grupo R, ¿sí?, en el carbono alfa, ¿sí?, específicamente alfa aminoácidos. Entonces cuando vemos este grupo R aquí, los aminoácidos se van a fragmentar, van a perder todos los aminoácidos van a perder una masa neutra de 102, ¿sí?, y va a quedar este ion de fragmentación que lo único que va a variar es el R. Es decir, que yo en este modo de escaneo le voy a decir, escojo los iones de masa molecular del aminoácido en cuestión, por favor fragméntalo, lo fragmentas, haz un seguimiento de las pérdidas de masa de 102, todos los que pierdan 102, y saca la relación con el tiempo de cuáles son los iones que ya están llegando al detector con respecto a su masa carga, ¿sí? Básicamente. Y por último, que pues nosotros en la charla que teníamos con la doctora Daisy, mencionaba que ellos ya para casi todos los metabolitos están usando el método MRM, que es decir, específicamente al masa le dice uno, en el Q1 deja pasar este ion con esta masa molecular, fragméntalo y reconoce este fragmento en el Q3. Es decir, un modo de escaneo para escoger específicamente un precursor con su respectivo ion. Y la sensibilidad que da pues es mucho mayor, ¿sí? Entonces esto es lo que observaríamos cuando uno hace una corrida de perfiles de aminoácidos y acilcarnitinas en el masas. La inyección, la fragmentación, observamos cómo es, este es el que le conocen como el cromatograma. En este caso, pues cómo los iones están llegando al detector en una medida de tiempo, en una escala de tiempo. Aquí observamos pues la pérdida neutra, perfil de aminoácidos. Aquí observamos el método MRM para algunos metabolitos. En el laboratorio actualmente solo tenemos para algunos metabolitos la aplicación del MRM que teníamos problemas de sensibilidad. Y en este caso, la pérdida de la masa 85, perfiles de acilcarnitinas, ¿sí? Eso es lo que observaríamos. Entonces, dicho esto, hablemos un poco ya sobre el tamizaje neonatal ampliado. Y específicamente el tamizaje neonatal ampliado es la aplicación del tándem masas en el tamizaje neonatal. ¿Por qué es importante? Ya lo habíamos mencionado. Porque el tándem masas permite la cuantificación de múltiples analitos, un número mayor a 40 metabolitos, ¿sí?,
en una sola muestra de sangre, importantísimo, con tiempos de análisis de 2 a 3 minutos para identificar o sospechar un error innato del metabolismo. Entonces aquí vemos que se cumple con casi todos los criterios de tamización. Un tándem masas que me permite hacer un tamizaje neonatal para un panel de enfermedades, ¿sí? Un panel numeroso de enfermedades, donde lo único que necesito es un solo análisis para diagnosticar o hacer el tamizaje neonatal para muchísimas enfermedades, que dura de 2 a 3 minutos por muestra, ¿sí? Entonces, magnífico, puedo hacer tamización de población, grandes tamaños de población, para cada individuo dura el análisis de 2 a 3 minutos y puedo identificar más de 40 enfermedades, ¿sí? Entonces, actualmente el tándem masas se está implementando para este tipo de enfermedades, defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos, aminoacidopatías, defectos del metabolismo de hidratos de carbono, acidemias orgánicas y enfermedades de depósito lisosomal, mucopolisacaridosis. ¿Listo? ¿Cómo es un poco ahí, simplemente para tocarlo básicamente? Ya la doctora Daisy en la próxima charla hablará sobre el estudio de metabolitos en el laboratorio para tamizaje neonatal. ¿Cómo básicamente es el proceso de tamizaje neonatal en tándem masas? Específicamente el proceso que realizamos en el Centro Internacional de Vacunas. Pues nosotros se realiza una toma de muestra, la toma de muestra es enviada al Centro Internacional de Vacunas, se hace la respectiva procesamiento de la muestra. Ya había mencionado el doctor Uribe que esa muestra debe por lo menos tener 48 horas, yo tengo que dejarle al metabolismo que actúe para que se vayan acumulando los metabolitos y así los pueda yo detectar por el tándem masas, ¿sí? Entonces, tomamos actualmente mínimo 48 horas, sea tomada la muestra, para hacer el respectivo análisis. Se hace el análisis en el laboratorio, una dilución isotópica, extracción de metabolitos, derivatización. Se hace la cuantificación por tándem masas y se realiza el análisis de los datos, ¿sí? ¿Qué observamos generalmente cuando hacemos la tamización? Cuando hacemos la tamización y obtenemos en un día de varias muestras, se realiza el análisis. Aquí tenemos un metabolito X, ¿sí? Ese metabolito X es analizado para toda la población, el lote de muestras que nos llegan, y nosotros tenemos lo que se conocería como un punto de corte, población sana, en este caso población sana, un punto de corte bajo, un punto de corte alto, ¿sí? Y vemos que toda la población se comporta dentro de los límites, eso es lo que buscamos. Necesariamente debemos tener un N de población sana para poder diagnosticar este tipo de enfermedades por tamizaje neonatal, cuando estamos hablando del tándem masas. Y aquí vemos un espectro, un perfil de acilcarnitinas, un espectro de masas para una de estas muestras. Aquí vemos normal, el comportamiento, la C2, C3, C4, C6, C8, C18. Entonces esto es población sana, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se presenta una enfermedad? Hay una anomalía, encontramos un analito, un metabolito anómalo, fuera, un analito que se sale de este rango que tenemos nosotros estandarizado. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Observamos esto, ¿sí? Esto es un ejemplo. El año pasado tuvimos un caso de un recién nacido con acidemia glutárica tipo 2. Generalmente la acidemia glutárica tipo 2, lo que se ve, eso lo aprendimos gracias a la ayuda del Laboratorio de Metabolopatías de España, específicamente el doctor Cristóbal. Cuando tienes una acidemia glutárica, los perfiles de acilcarnitina, de casi todas las carnitinas están alteradas, todas las carnitinas en este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Aquí simplemente un ejemplo, la isovaleril, miristoil y butiril. Esta es la muestra anómala, ¿sí? Que en comparación con los valores de una población sana, pues se sale de ese rango que nosotros que acabé de mostrar, se sale, ¿sí? En varios órdenes de magnitud, podemos ver aquí en rojo, y esta sería la comparación del espectro de masas de una población sana en verde, que lo vimos anteriormente, y un niño que presenta una enfermedad como una acidemia glutárica tipo 2, aquí en rojo. Vemos elevadas, vemos una disminuida de la C2, disminuida de la C3, disminuida de la C4, un aumento de la C5, una disminución de C8,
aparece la C14, un aumento desproporcionado de la C16 y un aumento de la C18. Todas las carnitinas, generalmente casi todas, están alteradas. Entonces eso es claro ejemplo, nos conduce a un diagnóstico de una acidemia glutárica tipo 2. Lamentablemente cuando el diagnóstico lo tuvimos, el neonato, el recién nacido, ya había fallecido. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco lo del tamizaje neonatal ampliado, y como mencionaba el doctor Uribe, se va a iniciar un proyecto en donde buscamos la tamización de alrededor de 31.500 recién nacidos en el Valle del Cauca, usando esta metodología implementada en el Centro Internacional de Vacunas, en donde ya muchas de las personas que están aquí pues son aliados y colaboradores de este proyecto, y si no, así esperamos que sea. Entonces, ¿qué tenemos como limitaciones actuales y acciones que se están tomando en Colombia? Estas limitaciones fueron tomadas de la publicación de Borrajo, una publicación del 2007 creo, en donde específicamente o paradójicamente cuando uno lee esas especificaciones, todas les caen a Colombia. Tenemos todos los problemas, absolutamente todos los problemas y obstáculos para poder implementar un programa de tamizaje neonatal ampliado, y aquí las resumimos. Entonces aquí las limitaciones en azul, lo que se está haciendo en Colombia actualmente en negro, ¿sí? Inicialmente, pues falta de legislación respecto a las enfermedades huérfanas, incluidas los errores innatos del metabolismo. Entonces, pues tenemos la normatización de la Ley 1392 de 2010 de enfermedades huérfanas, que permite reglamentar y generar herramientas jurídicas a los pacientes que las padecen y sus cuidadores para acceder a procedimientos diagnósticos y tratamientos, y está también la Ley 019 de 2015 para hacer tamizaje neonatal ampliado en Colombia, ¿sí? O sea que pues estamos en vías de reglamentar esas leyes, se está haciendo algo con respecto a eso y esperemos que culmine de la mejor manera. Segundo, unas limitadas fuentes de financiación para su investigación, implementación y mantenimiento de programas adecuados de estudio y atención. Esto se ha ido en las últimas décadas, en los últimos años se ha ido subsanando un poco. El Centro Internacional de Vacunas fue aprobado por Colciencias hace 5 años, un proyecto para la implementación y estandarización de la metodología para la detección de errores innatos del metabolismo dependiente de aminoácidos y ácidos grasos, ¿sí? Y actualmente contamos pues con un proyecto aprobado para realizar la tamización de 31.500 niños por el Sistema General de Regalías. En este primer proyecto pues tuvimos la asesoría y el acompañamiento del Laboratorio de Metabolopatías de España. Sin ellos no había sido posible pues tener lo que tenemos actualmente. Como tercer punto, un desconocimiento de la prevalencia de errores innatos del metabolismo en la población general, pues no lo conocemos, no tenemos programas de tamización, tenemos datos de hipotiroidismo congénito que en Colombia, según la misma publicación de Borrajo, no he consultado los informes del Instituto Nacional de Salud, tenemos prevalencia de 1 en 2.200 recién nacidos vivos, en el caso de hipotiroidismo congénito, ¿sí? Hasta donde en 2.700, perfecto. Entonces, es lo único que se hace actualmente en Colombia, es tamización para hipotiroidismo congénito. En un programa de tamización básico uno debería incluir fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, ¿sí? Son enfermedades que en el 70 se hacía tamización casi en toda la población en Estados Unidos y países desarrollados, es básicamente porque estas enfermedades, cuando se presentaba la enfermedad y se descubría simplemente iniciar tratamiento, podía mejorar la calidad de vida del paciente en gran medida, ¿sí? Entonces tuvo un gran impacto y por eso cuando se inició el programa de tamizaje neonatal, veíamos en la línea del tiempo, inicialmente se habló de fenilcetonuria y hipotiroidismo congénito. Tratamiento muy sencillo, muy no costoso para realizarlo. 4. Dificultades en la integración del programa de tamizaje neonatal al Sistema Nacional de Salud. Lógicamente esto va a ser un problema inmenso, ¿sí? Ya tuvimos la oportunidad de hablar, el problema de captación de muestra, tener espacio para la captación, poder hacer seguimiento a pacientes, poder acceder a tratamientos oportunos. Claramente esto tiene un inconveniente y es que cuando una enfermedad es detectada, ¿cómo vas a tratar al neonato? Y el tratamiento debe darse oportunamente porque si no, pues no se está haciendo
nada con la tamización, ¿sí? Entonces eso es lo que... Un rezago tecnológico comparado con Estados Unidos, Europa y otros países de la región como México, Brasil y Chile. Estos países pues ya tienen instaurado un programa de tamizaje neonatal ampliado. Entonces en el caso de Colombia, que somos casi en este momento que como hace unos años como la Cenicienta, ¿sí? Pues queda difícil pues porque ya está aquí a la vuelta de la esquina países que pueden tener tamizaje neonatal, pues es mejor enviarlo que ponernos en el dolor de cabeza que implementarlo. Entonces esto es es un pensamiento que hay que superar, ¿sí? Porque pues nosotros necesitamos tamizaje neonatal ampliado, implementado aquí en Colombia, poder hacer tamización oportuno, poder darle tratamiento a estos niños, ¿sí? Y por último, que claramente como mencionaba, todas y cada una de estas dificultades las tenemos en el país, y es la alta prevalencia de otras patologías consideradas prioritarias sobre las enfermedades congénitas. Tenemos una cantidad de problemas con malnutrición, parasitosis, enfermedades transmitidas por vectores, violencia, importantísimo, o sea, cuando te bombardean con la parte de la violencia que contiene Colombia, pues estos tipos de temas pasan a un segundo plano, ¿sí? Entonces son temas que, aunque son muy importantes, no nos podemos dejar perder el norte. Las enfermedades metabólicas existen, no conocemos la prevalencia en Colombia, son subdiagnosticadas muchas de ellas, entonces pues sería muy bueno, estos espacios son para eso, para que empecemos pues a trabajar en eso y podamos sacar este programa de tamizaje neonatal algún día, ¿sí? Entonces este tipo de problemas desvían la atención de organizaciones responsables de la salud en este problema, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, qué pena. Muchas gracias, doctor.